A ver, ok. Buenos días para todos. Mi nombre es Janet Rubio, soy la directora ejecutiva de Fundación Abrazamos, programa Vincúlate, y en compañía con la doctora Edith, directora de Dolux, hemos venido haciendo estos conversatorios con el ánimo de dirigidos a tanatólogos profesionales y tanatólogos en formación, abrirles todas las posibilidades que tenemos hoy por hoy de aprender directamente, como decimos nosotros, de los grandes. Siempre hemos tratado al máximo de buscar referentes teóricos. Yo siempre les digo, ¿no? Que podamos tocar, palpar. Hoy que podamos contactar a través de estos medios y que desde su magnífica estructura como profesionales tan supremamente amorosos como siempre nos ha resultado y tan supremamente generosos nos quieran compartir de sus experiencias. Este es el objetivo que hemos traído entonces en estos conversatorios. Hoy tenemos entonces el inmenso honor de presentar al doctor Juan Carlos Trayero. Él es licenciado en medicina, especialista en medicina familiar y comunitaria, máster en cuidados paliativos de la Universidad de Barcelona, posgrado en acompañamiento espiritual por la Universidad Ramon Llull, presidente y fundador de la Fundación Paliaclinic, consultor de cuidados paliativos en Suanity, formador y docente en el ámbito del final de la vida. Y es autor de los libros Destellos de luz en el camino, Vida después de la muerte de María y El oscuro camino hacia la luz. Bienvenido, doctor. Para nosotros un honor enorme. La dinámica va a ser, por favor, vamos a mantener micrófonos apagados. En cualquier momento que requieran hablar, en la parte de abajo del lado derecho de sus pantallas aparecen unos iconos donde pueden levantar su mano o sencillamente si estamos a la vista de pronto pues la levanta físicamente si así lo quiere. También pueden escribir en el chat alguna de sus preguntas. Cuando estamos en una reunión presencial, en un aula de clase y demás, eso es lo que hacemos, ¿no? Y demás nos mantenemos en silencio. También el tema virtual obliga a la misma etiqueta, entonces para que por favor la tengamos en cuenta. Vamos a escuchar al Doc de sus historias, de toda su sabiduría. Así que bienvenido, Doc, muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad es que para mí es un honor y una gran satisfacción estar aquí con todos ustedes. Y además para mí es una doble satisfacción, 3 años después de su publicación, poder volver a hablar otra vez de Destellos de luz en el camino, que es un libro que, como me decía hace poco una persona, pues me ha dado muchas alegrías. O sea que eso es lo que haremos un poco a propósito del libro, pues comentar algunos aspectos sobre el libro y sobre todo sobre lo que hay en el fondo de este libro, que son, como dice su subtítulo, historias de acompañamiento al final de la vida. ¿De dónde sale el libro? Bueno, como ha dicho Janet, yo soy médico de familia, pero hace ya pues bastantes años que derivé hacia el mundo de los cuidados paliativos por una serie de circunstancias personales y profesionales. Y es un mundo en el que ya quedé de alguna manera atrapado, ¿no? Me he dedicado no solo como médico a atender a personas al final de la vida, sino que además he puesto en marcha proyectos asistenciales o proyectos sociales. Eso quiere decir que en los últimos años, bastantes, tantos como 15 o entre 15 y 20, pues mi hábitat natural ha sido el final de vida de las personas, el proceso del morir de las personas. Eso me ha permitido acumular experiencia, madurar como persona, no soy el mismo que hace 15 años, y acumular también una serie de vivencias y conocimientos que consideraba que era muy importante compartir. Era muy importante compartir porque además es un ámbito del que hay muy poco conocimiento y mucha ignorancia. Y yo, aparte de los proyectos que puse en marcha, en todo momento quise iniciar una tarea de divulgación. Es decir, empecé a escribir artículos, empecé más adelante a hacer conferencias, a hacer formación, que es a lo que ahora me dedico más,
y también a escribir libros. ¿Por qué? Porque de todo lo que sucede en el ámbito del final de vida, la gente se imagina unas cosas, pero en realidad muchas veces suceden otras. Y porque hay mucha ignorancia y mucho desconocimiento, y explicar lo que realmente está pasando, yo pensé que podía ayudar mucho a la gente. ¿Para qué se escribe un libro? Bueno, pues depende de a quién lo dirijas y depende de con qué objetivo lo escribes. Y este libro en concreto, Destellos de luz en el camino, tenía varios objetivos a cubrir, que ahora les explicaré. Claro, lo primero que quería era mostrar que en un mundo como es el del proceso del morir, que lo asociamos a oscuridad, a dolor, a pérdida, a sufrimiento, a tragedia, a nada bueno, porque no nos viene a la cabeza nada bueno cuando hablamos del morir. Pues yo lo que quería mostrar es que no todo era así y que efectivamente, aunque hay tristeza y hay oscuridad, también hay otras cosas que suceden. También hay luz, como aparece en el título, ¿no? También hay luz en ese camino hacia el final de la vida. ¿Y de dónde sale esa luz? Pues esa luz sale básicamente la que desprenden las personas. Y personas que en este caso son personas reales, porque las historias que aparecen en el libro son reales, no son ficción. Son historias que se explican tal como sucedieron. Y son esas personas que aparecen a través del amor, a través de la entrega, de la generosidad, a través de su grandeza humana, pues que ponen luz en ese camino que aparentemente tiene que ser tan oscuro. Y el hecho de saber que estas historias tan cargadas de humanidad son reales, son de verdad, le pasaron a personas, pues tenía que ser un estímulo para que uno pudiera pensar, pues bueno, que ¿por qué no nosotros no podemos vivirlo así? Porque a veces es mucho peor lo que nos imaginamos. Explicar historias que en las cuales aparecen situaciones de belleza, situaciones mágicas, e insisto, situaciones reales. Pues hay que explicarle esto a la gente, porque oigan, de historias tristes, dramáticas y catastróficas, ya los medios de comunicación nos sirven para desayunar, para comer y para cenar. Por tanto, se trata de poner sobre la mesa otras cosas que también suceden y que, como he dicho, son reales. Pues yo quería mostrar esto. Quería mostrar que morir de otra forma es posible y que en los procesos de final de vida pueden suceder cosas maravillosas. Y que eso podemos nosotros también aspirar a ello y podemos aspirar también para nuestros seres queridos a los que vamos a acompañar. Por lo tanto, ese era un primer mensaje. Un segundo objetivo que me planteé fue hacer un homenaje a todos los profesionales que participan de una u otra manera en el acompañamiento al final de la vida de las personas, formando parte de los equipos de cuidados paliativos en el rol que sea, no importa. La verdad es que todos los que nos dedicamos a esto, aunque desde fuera les parezca imposible, estamos como enganchados a esta tarea. Es una tarea muy delicada, muy complicada, pero que el que se mete ya no la quiere dejar. Es un privilegio poder acompañar desde primera fila a las personas en un momento tan trascendente de su vida. Es un privilegio. Y eso nos permite vivir de muy cerca experiencias muy intensas, aprender mucho y desde luego que estas experiencias no siempre son gratificantes porque también se sufre, pero el balance global es muy positivo. Y además de homenajear a estos profesionales, también quería homenajear a las propias familias y a los enfermos, a los que se fueron entonces, los que aparecen en el libro, pero también a todos los que se han ido y a los que se irán, como los que se están marchando ahora, pues con la epidemia que estamos viviendo, ¿no? Estas personas en su momento nos dieron el permiso para entrar en sus vidas, porque quien acompaña de tan cerca entra en la vida de esta persona. Y eso, insisto, no deja de ser un privilegio. Por tanto, también iba por ellos este libro. Destellos consta de 15 historias, 15 relatos. Cada uno tiene su propia característica, ¿no? No son iguales, todos tienen algo diferente. Claro, ¿por qué estos y no otros? Bueno, pues porque llamaron la atención
de mí mismo o de algunos de los profesionales de mi equipo. Había una serie de historias que yo tenía claro que quería contar porque yo había estado en primera persona, pero había otras que sencillamente yo hablé con los miembros del equipo que entonces dirigía y les pregunté. Es decir, oye, tú, de todos estos años que llevamos, ¿de qué caso te acordarás toda la vida? ¿Y por qué? Y salían esos casos de la señora tal, del señor cual, ¿no? Y entonces así hicimos la lista. Y lo que hicimos entonces fue un proceso que resultó muy bonito, que fue para revisar cada uno de los casos, reunirnos todos los que habíamos participado de una u otra manera. Y entonces recordar lo que había sucedido. A veces en estos pequeños grupos se incorporaba incluso algún familiar. Algún familiar, pues bueno, que había perdido a su padre, a su madre, a su hijo, y que se incorporaba al grupo para recordar lo que se había vivido. Y eso fue un ejercicio tremendamente emocionante, porque además a veces habían pasado unos meses, pero a veces ya habían pasado varios años de aquel caso. Y fue curioso ver cómo los recuerdos no a todos nos llamaba la atención lo mismo, y unos recordábamos más una cosa, otros recordaban otra, o a veces te enterabas de cosas de las que tú no te habías apercibido en su momento, porque tú no estabas en aquel momento, y alguien explicaba una anécdota y decías, ostras, esto yo no lo sabía. Con toda esta información y con documentación escrita, tanto de los profesionales como cartas de familiares, como incluso alguna nota manuscrita de agradecimiento de algún paciente que había fallecido, bueno, pues con todo este material fue con lo que yo fui construyendo las historias. Había otro objetivo del libro relacionado precisamente con los profesionales. Yo quería enseñar cómo trabaja un equipo de cuidados paliativos y lo quería enseñar desde dentro. No desde la teoría, desde fuera, sino desde dentro. ¿Para qué? Para que se pudiera comprender el valor que tiene ese acompañamiento. Porque la gente nos tiene miedo, porque asocian la palabra paliativos como que alguien se va a morir ya. Y entonces hay un cierto rechazo, ¿no? Bueno, yo quería mostrarles, explicándolo, cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos de esta manera, para qué sirve lo que hacemos y cuáles son las consecuencias para la familia y para el enfermo de trabajar de esta manera. De esta forma es como se pueden aclarar confusiones y a veces sirve para que las personas entiendan el por qué las cosas se hacen de determinada manera y al mismo tiempo le pierdan el miedo. Hay familias que cuando haces una primera visita domiciliaria te reciben muy a la defensiva, porque piensan, ¿estos qué vienen a hacer aquí, no? Es casi como una invasión. Y luego al final te confiesan, no sé cómo lo hubiéramos podido hacer sin vosotros. Entonces, no se trata de que los paliativistas sean mejores que nadie, se trata de que ese acompañamiento es muy necesario y cambia mucho la vivencia de la familia, de ser acompañado por un buen equipo de profesionales o no serlo. Entonces, entender esto desde dentro, haciendo pedagogía sobre cómo se trabaja para que la gente lo entienda y cuando le hablen de paliativos, pues no les entre el tembleque, ¿no? Sino que no tienen por qué tener miedo de que aparezcan estos profesionales. Unos profesionales que además no son meros técnicos del buen morir, especialistas en administrar tal fármaco o tal otro para controlar el dolor o la disnea o la agitación, sino que es mucho más que eso. Son profesionales que son personas y son personas que interaccionan con personas. Y en ese encuentro que se produce, los profesionales no van con el impermeable puesto, no van vestidos como los que ahora están atendiendo a los coronavirus, ¿no? Sino que te expones y por tanto te impregnas del sufrimiento, de las emociones, de los sentimientos que hay en aquella familia. Y eso es lo que facilita este encuentro humano y lo que elimina las jerarquías, ¿no? La jerarquía del yo ordeno y mando, sino que aquí estamos todos haciendo cada uno lo que le toca en pro de que el enfermo se vaya de la mejor manera, ¿no? Y esto es algo que también quería explicar y que se visualizara leyendo historias reales. De este libro se ha dicho curiosamente que es un canto a la vida. ¿Por qué digo curiosamente? Porque son 15 muertes.
Son 15 historias de muerte. Y sin embargo, pues se ha escrito que este libro es un canto a la vida. Yo sé que este libro, hay gente que le ha dado miedo leerlo. Me consta que hay amigos míos que se compraron el libro por fidelidad a mí, pero el libro acabó enterrado en la biblioteca y no se atrevieron a leerlo. Por cierto, esto suele pasarles más a los hombres. Sin embargo, ¿el libro es un canto a la vida? Pues claro que sí. No puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque el proceso del final de vida es vida. No es otra cosa. En el libro aparecen personajes que toman la decisión de exprimir la vida que les queda, de aprovechar las semanas o los meses que les quedan y sacarle el máximo partido, el máximo jugo a esa vida. O sea, toman la decisión de vivir su vida, porque este fragmento de vida también es vida. Y eso ha de ser un estímulo, y eso significa que estas personas lo hacen a pesar de estar enfermas y son capaces de sentirse felices y de sentirse bien a pesar de estar enfermas, muy enfermas, y a pesar de que van a morir jóvenes. Y esto choca mucho a la gente cuando lo lee, pero insisto, son historias reales. Hay gente que es capaz de hacerlo. Pues ¿por qué no hemos de ser capaces nosotros en un contexto que esto no lo pone fácil? Porque justamente a lo que se tiende es a que esta parte de la vida la podemos desechar, ¿no? Esta es un poco una idea que predomina bastante, ¿no? Sin embargo, en esta fase, en este tiempo de vida, pues es un espacio magnífico para que se manifieste el amor. Para que se manifieste el amor. Claro que habrá tristeza, claro que habrá dolor, porque se acerca una despedida, pero es una gran oportunidad para que se manifieste en un contexto único, porque es único, no es comparable a otra fase de la vida, para que aparezca la belleza, para que aparezca la magia, para que aparezca la emoción y, por supuesto, para que el amor se manifieste como lo que es, la fuerza que lo aguanta todo en esos momentos. Y es entonces cuando surgen palabras, gestos, miradas, sonrisas, apretones de manos, lágrimas, todo gestos amorosos que configuran una atmósfera que es la que va a permitir que el enfermo transite en paz hacia su final. Y esto es posible. Y esto hace a veces que al final pasen cosas que valgan por toda la vida. En el argot deportivo se habla cuando un partido se acaba de que son los minutos basura, ¿no? Los minutos que no sirven para nada, porque el partido ya está decidido y por tanto este tiempo que queda lo podríamos recortar. El partido se podría terminar ya. Yo, por ejemplo, siempre explico esta anécdota, me acuerdo, iba al fútbol con mi padre cuando era niño, me llevaba al estadio y yo veía que gente, cuando faltaban 5 minutos para acabar el partido, se levantaba y se marchaba. Y yo pensaba, ¿pero cómo se pueden marchar? Si todavía quedan 5 minutos y el añadido, y aún pueden pasar cosas, yo no me muevo de aquí hasta que no pite el árbitro, ¿no? Y claro, es verdad, bueno, estos no querían coger tráfico al salir, ¿no? A veces no pasa nada, pero a veces resulta que lo mejor del partido pasa en los últimos minutos, y esto los que siguen el fútbol saben que es verdad. Bueno, pues es lo mismo, es lo mismo. Con la vida pasa exactamente igual. Es decir, el planteamiento de menospreciar todo lo que va a suceder en esta fase, que nos parece que ya es desechable, significa perder una gran oportunidad y significa también cerrar la puerta a la verdadera esperanza. No a la esperanza de sobrevivir, que eso no es una esperanza verdadera, es una esperanza de falsete, sino a la esperanza, por ejemplo, pues a poder hacer un proceso en paz con tu familia. Por tanto, claro que se puede aprovechar toda esta fase. Y en esta fase pasan más cosas. Es un espacio también, si estamos atentos, para que se presente el misterio envuelto en diferentes formas. Ese misterio, esas cosas que no tienen lógica, que no son explicables desde la inteligencia o desde la razón, pero que ocurren. Y en el libro aparecen varias. Y todas son estrictamente reales. A mí hay gente que me preguntó, oye, aquello que explicas en el capítulo tal, bueno, esto, como diciendo, esto te lo has inventado, ¿no? No me lo he inventado. Esto ocurrió así. Y además yo estaba delante, es que ni siquiera me lo han explicado. Los hechos son los hechos. Después uno los interpreta como quiere. Y uno puede pensar que todos son
una cadena de casualidades, o uno puede pensar que hay algo más. Eso ya depende de cada uno. Pero que suceden cosas, vamos a llamar extraordinarias, todo depende de que tú tengas los ojos abiertos y la mente abierta para leer en otra clave cosas que están sucediendo delante tuyo. Y cosas que en general lo que hacen es añadir belleza y magia a estas fases, ¿no? La gente no recuerda estas cosas mal. A mí me ha pasado que después de leer el libro me ha escrito gente diciéndome, por un lado, que les sorprendía que un médico escribiera esto, porque parece que los médicos, si somos científicos, no podemos escribir cosas así, y por otro lado, me explicaban entonces su historia, como diciendo, bueno, a este señor se lo puedo explicar, y le puedo explicar esto que me pasó, que no se lo puedo explicar a casi nadie porque me dan un antipsicótico. Y esto es así, funciona así, y los que se mueven en el final de vida saben que pasan muchas cosas de estas. Más cosas importantes en esta fase, pues hombre, para el enfermo, por supuesto, es fundamental el amor de su familia, el amor de las personas que le están cuidando. Pero fíjense, no solo es importante estar rodeado de los que te quieren, es importante estar rodeado de los que te quieren y que ellos estén en contacto con lo que realmente está pasando. Porque entonces es cuando pueden realmente ayudarle. Cuando las cartas están sobre la mesa, cuando sabemos lo que está sucediendo, que hay una persona que está llegando al final de su vida y no nos agarramos a fantasías de que aquí no pasa nada, entonces es cuando nos podemos manifestar, cuando los sentimientos pueden fluir, cuando el amor puede fluir, cuando la tristeza puede fluir, porque no hay nada que esconder. Y a pesar del miedo, creamos una atmósfera en la que todo se comenta y no se guarda nada. No se deben guardar las cosas en el cajón y en el armario, hay que decirlas, hay que expresarlas. Es el momento de decir qué quieres, es el momento de abrazar, es el momento de hacer lo que ahora hay que hacer. En cambio, si estamos empecinados en luchar contra lo irremediable y sobre todo en que parezca que no está sucediendo lo que en realidad sí que está sucediendo, entonces es cuando las cosas quedan por hacer. Si no hay un ambiente de aceptación, es muy difícil esto. Cuando hay un ambiente de aceptación, se decide aprovechar el tiempo que queda. Y lo aprovechan entre todos. Y eso es lo mejor que puede pasarle al enfermo. De lo contrario, cuando no es así, después viene él, debería haberle dicho, debería haber hecho, debería haber estado. Y esto pasó porque en su momento no se aceptó qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Yo soy muy insistente con este tema de la información y de la aceptación. Y claro, para poder hacer esto nos obliga a ir contracorriente, porque la corriente, la inercia en general, social, ¿a qué nos empuja? Nos empuja a la lucha. El lenguaje que rodea la enfermedad siempre es bélico. Es la lucha, el combate, la pelea, la resistencia, y dale, y dale, y dale. Siempre es un poco lo mismo. Y además trasladándole al enfermo un poco la responsabilidad de tener la suficiente fuerza de voluntad y resistencia como para salir adelante. Y esto puede acabar haciendo mucho daño, tanto al enfermo como a la familia. Entonces, yo no digo que no haya que luchar, pero lo que sí sé es que hay tiempo para luchar y hay tiempo de poner las armas, como digo. Entonces, y lo malo de estar centrado solo en la lucha para que no llegue ese final que no queremos que llegue, lo malo no es la lucha. Lo malo es que no dedicas este tiempo a prepararte para lo que en realidad está sucediendo. No dedicas este tiempo a preparar una salida buena, a preparar un final digno, a preparar una salida en paz, un buen cierre de tu vida, porque estás distraído con otras cosas. Y porque los mensajes que te van diciendo son de que todo va a acabar bien. Y entonces, cuando la gente se agarra a esta ilusión, trabajar un buen final de vida se convierte en algo mucho más complicado. Por eso, la lucha puede estar bien, pero hasta cierto punto. Y sobre todo siempre alternando con un segundo plan, que es el de prepararse para lo que en realidad está pasando. ¿Todo esto por qué ocurre? Pues por el miedo. El miedo siempre es el gran culpable de buena parte de nuestros males, ¿no? El miedo está detrás de muchas de las malas muertes que suceden. Ese miedo que empuja a mentir, que empuja a fantasear, ese miedo que nos bloquea, que nos impide manifestar nuestros sentimientos y que lleva a veces a proteger, a aislar,
al enfermo que queda incomunicado y sin posibilidad de compartir sus preocupaciones, sus esperanzas, sus miedos, porque nadie está dispuesto a bajar, a sentarse con él para que lo pueda compartir, porque están en la fantasía de que esto no está sucediendo en realidad. Los constantes mensajes de positividad, del todo va a ir bien, que no se fundamentan en nada, acaban siendo muy perjudiciales, porque bloquean esta posibilidad de aprovechar la fase final de la vida. Entonces, como digo, cada cosa tiene su momento. Y si el problema fundamental es el miedo, yo estoy convencido de que hablar de aquello que nos da miedo es el primer paso para empezar a tenerle menos miedo. Cuando aquello que tememos lo ponemos en palabras, empezamos a desvestirlo. Cuando aquello que nos da miedo, en lugar de en abstracto, lo empezamos a concretar, pierde su poder sobre nosotros. Ya no nos infunde tanto miedo. Nos infunde miedo lo abstracto, lo indefinido, lo que en realidad no sabemos. Pero cuando empezamos a concretar, cuando empezamos a hablar desde lo real, desde lo concreto, insisto, ya no tiene tanto poder sobre nosotros. Ya nos vemos más capacitados para afrontar ese miedo. No digo para no tener miedo, porque miedo vamos a tener siempre, pero sí para afrontarlo de otra manera. Y esto era otro de los objetivos del libro, es decir, explicar lo que pasa para que la gente vea, pues bueno, pues que esto es así, que una cosa es lo que sucede y otra cosa es lo que nos imaginamos, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer una reflexión sobre este tema, hazlo basado en datos reales, en hechos reales, en historias reales, no en historias de terror que te ha contado la vecina o que te lo explica quien sea o que tú te lo imaginas, porque lo que nos imaginamos siempre es mucho peor que lo que sucede en realidad. Nadie nos ha enseñado cómo vivir estos procesos. Hace un momento, antes de empezar, lo estábamos comentando, ¿no?, en la conversación previa. Esto no lo sabemos, nos encontramos cuando llega, ¿no? Y como no sabemos, tenemos que improvisar. Y tenemos que improvisar en un contexto de angustia, de incertidumbre, de miedo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que normalmente tomas malas decisiones. Es normal. Si no sabes y encima estás presionado, pues es muy fácil que te equivoques. Claro. Porque además, como el contexto general es de negación, es de tabú, es de que este tema no se habla y este tema no sucede, pues bueno, sobre esto pagamos un precio. Es decir, no sabemos nada y a veces tampoco queremos saber nada. Y vivimos como si no fuéramos a morir. Y a pesar de que sabemos que la única certeza que tenemos es de que un día moriremos, nosotros vivimos de espaldas a eso. Y entonces sucede que cuando la muerte llama a la puerta, siempre nos coge de sorpresa. Siempre. Esto es una gran paradoja. Es decir, es lo único que sabemos seguro, pero siempre nos coge de sorpresa. No puede ser. ¿Cómo es posible? Pero es la incredulidad, ¿no? De por qué yo, o por qué mi padre, o por qué mi hermano, o por qué este, o por qué... Bueno, y la otra pregunta es, ¿y por qué no? Porque desde que sales a correr ya tienes la meta puesta también. Eso, el hecho de que nos coja tan de sorpresa siempre nos hace muy vulnerables y muy frágiles. Y nos presentamos completamente desarmados ante un acontecimiento vital en nuestra vida. Y eso no tiene mucho sentido. Nos preparamos para cosas mucho menos importantes y no nos preparamos nada para algo que seguro que nos vamos a encontrar y que es fundamental, ¿no? De ahí la importancia de tomar conciencia, de ahí la importancia de hacer cada uno su propia reflexión. Porque luego las cosas, aunque las historias que aparecen en el libro, muchas de ellas acaban bien, las cosas en realidad no siempre salen bien. Hay muchas muertes malas, fruto de esta ignorancia, de este desconocimiento, de esta poca madurez, poca preparación, problemas de comunicación, visiones diferentes. En fin, es muy complicado que las cosas al final salgan bien porque hay muchas variables que lo distorsionan. Pero está en nuestra mano que las cosas vayan cambiando poco a poco, sobre todo en lo que nos afecta a nosotros y a nuestro entorno más cercano. Y yo pienso que estamos mejor ahora que, por ejemplo, pues hace 15 o 20 años cuando yo empecé con esto. Es decir, ha habido una evolución y seguramente hace 20 años yo no estaría dando una charla como esta. Pero queda muchísimo camino por recorrer. Y para que las cosas vayan cambiando, yo creo que es fundamental
que se haga hincapié en dos puntos. El primero es la formación de los profesionales. No puede ser, no tiene ninguna lógica, no sé lo que ocurre en sus países, yo sé lo que pasa aquí, pero que los médicos sean formados con una visión casi 100% enfocada a la enfermedad y no a la persona. Que un médico acabe su formación sabiendo un montón de enfermedades, algunas de las cuales no verá jamás en toda su carrera profesional, y en cambio no sepa ni una palabra de acompañar en el proceso del morir, o de comunicarse bien con las familias en un proceso de acompañamiento al morir, cuando todos sus pacientes, un día u otro, se van a enfrentar con eso, y él mismo también. Eso no tiene ningún sentido. Y sin embargo, es la formación mayoritaria que hay. Ese es un punto que se tiene que cambiar porque la intervención de los profesionales es fundamental para empezar a cambiar la visión sobre esto. Y hay otro punto para mí, que estaría en los niños, en las escuelas. Es decir, si queremos que la sociedad vaya madurando, hay que empezar a educarla desde abajo. A los niños, ¿por qué no se les puede hablar de estos temas? ¿Hay que esperar a que se muera un compañero atropellado para que vengan los psicólogos a ver cómo les contamos a estos niños qué es esto de morirse? A los niños se les protege de todo esto, se les aparta de todo lo que tiene que ver con la enfermedad, con el sufrimiento, con la muerte. Y entonces, ¿qué pasa? Que llegan a mayores igual de desarmados que estaban sus padres, porque todo esto para ellos no ha existido. Y eso es una pena, porque ellos están mucho más capacitados que nosotros. No han construido todavía sus prejuicios y sus miedos y pueden asimilar los conceptos siempre y cuando se les explique con un lenguaje adecuado a su capacidad. Esta sería una buena manera de empezar a revertir la situación, porque si no, si esperamos a que toda la sociedad en bloque cambie, pues podemos esperar sentados. A pesar de que no se quiere hablar del tema, hay cada vez más curiosidad, hay cada vez más personas que preguntan sobre estas cosas y que quieren que les hablen desde el conocimiento, desde la realidad y en un lenguaje comprensible. La gente no quiere manuales teóricos, quiere que les cuenten cosas que les lleguen, ¿no? Y entonces ves cómo se movilizan, ¿no? Porque sí que hay curiosidad, cada vez hay más personas que quieren saber cosas sobre esto. Nosotros no podemos cambiar el final del guión. La vida es como un guión de cine que está escrito y que la última página pone fin. La última página pone fin. Y te pongas como te pongas, la última página pone fin. Entonces, claro, lo que tú sí puedes hacer es escribir las últimas páginas y que las últimas páginas se correspondan con el resto del libro y sean coherentes contigo mismo. Pero si en lugar de dedicar el esfuerzo a eso, lo dedicas a que no llegue la palabra fin, a no llegar a la última página, entonces, ¿qué pasa? Que mientras tú estás distraído con esa pelea, otros escribirán las últimas páginas por ti. Y igual no te gusta lo que escriben. Por tanto, es importante centrarte, aceptar que se está acabando esto y de que tú puedes decidir cómo van a ser estas últimas páginas, cosa que puedes empezar a preparar mucho antes. La negación, la no aceptación de lo inevitable, el pretender que no llegue la palabra fin de la última página, al final solo sirve para que todo el mundo sufra más. Sufre más el enfermo, sufren más los familiares, sufren más los amigos y lo pasan peor los profesionales. Es que no gana nadie. Y sin embargo, hay una insistencia en continuar en esto, ¿no? Lo peor no es morir. Lo peor es morir mal. Y la alternativa no es no morir. Esa no existe. La alternativa es morir de otra manera. Por tanto, ahí es donde hay que poner el trabajo. Y eso es posible. Y no solo es posible, sino que cambia completamente la vivencia de toda esta etapa posterior que queda. Esta fase que he dicho que es vida y que es perfectamente aprovechable. Pero que no podrás aprovechar si la dedicas solo a resistirte contra lo que está pasando y a no aceptar la realidad de lo que está pasando. Claro, hablamos de morir bien. Morir bien no es gratis. Morir bien no es gratis. O sea, esto no es tan sencillo. Como todo lo importante en la vida, necesita de un trabajo y necesita de una reflexión
que considere, que empiece por considerar tu muerte, tu finitud, como una posibilidad real. No como algo que les pasa a los demás, sino como algo que realmente te puede pasar a ti. Y que no nos va a pedir cita con antelación. No nos van a mandar un WhatsApp y nos van a decir, ¿le viene bien que venga el día 26 a las 5 de la tarde? No, no nos van a avisar. Entonces, integrar ese concepto, que es muy duro de integrar, de que no solo somos finitos, sino de que eso puede suceder cualquier día y de que cualquier día puedo entrar en un diagnóstico que empiece la cuenta atrás, cambia completamente la visión. Eso no nos aterroriza, sino que en realidad es justamente lo contrario, porque esto hace cambiar la mirada sobre tu propia vida y te hace vivir de una manera distinta. Tener integrado este pensamiento te ayuda a que, llegado el momento, si es tu vida la que se siente amenazada o la vida de alguno de los tuyos, tú pones en marcha ese pensamiento que ya tenías trabajado y recurres a eso que ya tenías trabajado. Cuando tú algo no lo has pensado nunca, es mucho más difícil que entonces te pongas a pensar. Si el tema lo tienes reflexionado, pues en ese momento es como ir a buscar los apuntes, aquellos apuntes de la carrera que tengo guardados sobre este tema, y entonces los refresco. Es que funciona un poco así. Si tenemos hecha este trabajo previo, llegado el momento, la aceptación será más sencilla, será más fácil. Si no lo tenemos hecho, será más complicado. No digo que no pueda ser, pero será más complicado porque además desde fuera nos van a empujar a lo contrario, nos van a empujar a la negación, a la lucha, a la resistencia, a la pelea, etcétera, etcétera. Y esta muerte en paz que digo que hay que preparar, hay una cosa que me han preguntado a mí a menudo, ¿no? En entrevistas. Oiga, ¿y cómo lo hace la gente de estos que usted ha visto, ¿no? Cuando las cosas han ido bien y el paciente se ha ido en paz, ¿cómo lo han hecho? Porque yo también quiero, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes para conseguir esto? A ver, la respuesta podría depender de a quién se lo preguntan. Yo respondo desde la experiencia que yo he acumulado de los pacientes que he ido acompañando y he visto, ¿no? Y desde ahí yo tengo claro que hay una serie de condiciones, pero ya digo, esta es mi opinión, ¿no? Y la primera que quiero comentar, para mí es la importancia de que la información que fluya, la información que se maneje, sea verdadera. Sea verdadera, sea comprensible y se adapte a lo que cada uno quiere saber y en el momento en que lo quiere saber. O sea, no estoy diciendo hay que explicarlo todo, estoy diciendo que hay que explicar siempre la verdad en la medida en que el otro lo quiere saber a su ritmo y de manera que lo entienda, que es muy distinto. Cuando hay una comunicación sincera, fluida, honesta, entre los profesionales y el enfermo, entre los profesionales y la familia, y cuidado, entre la familia y el enfermo, todo va distinto. Todo va distinto. Porque el comunicar mal, el ocultar cosas, no va a cambiar la historia. Es que no la va a cambiar. Pero sí va a cambiar la vivencia de la historia y la va a cambiar a peor. Es muy difícil construir un final en paz sobre la mentira. Es muy difícil. Esto no significa que tengamos que estar constantemente hablando de lo que está pasando y de que alguien se va a morir. No hace falta. Cuando tú ya lo sabes y aceptamos que yo lo sé, tú lo sabes, pues ya está, ya lo sabemos. Ya sabemos qué hay sobre la mesa. No hace falta que nos lo repitamos. Pero en cambio, mentir exige un esfuerzo y un desgaste. Y acaba pasando factura. Por tanto, para mí este es un elemento fundamental. Que la información fluya de manera, como digo, honesta y natural. Y esto, desgraciadamente, no sucede demasiadas veces, por lo menos en nuestro entorno. Otro elemento, por supuesto, estar rodeado de las personas que quieres que estén contigo. Tener a tu lado a las personas que más te quieren y a las que tú más quieres. Y podéis pensar, hombre, claro, normal. Bueno, o no tan normal. Porque cuando el ambiente es de ocultación, eso ya no es tan normal. Es decir, si tú sabes que te queda poco tiempo, ¿no querrías pasar más tiempo con los tuyos? Pero si en realidad la atmósfera es de que
esto no está sucediendo, las cosas no están tan mal, el papá vivirá todavía mucho tiempo más, entonces no cambias tus hábitos. ¿Cómo puede ser, y sucede, pues que, por ejemplo, no se le diga a los hijos que el padre está mal para que estén más tiempo, para que decidan si quieren estar más tiempo con él? Porque si se les dice, se van a preocupar, o porque el padre se dará cuenta de que sus hijos vienen a casa. ¿Cómo puede ser que a un hijo que vive en otro país no se le avise de que el papá está mal y que tome la decisión de volver a casa o no? O, por ejemplo, pues que se evite a los amigos que visiten o que llamen para que el enfermo no se dé cuenta de que está peor. Eso es un desastre. Y eso, desgraciadamente, sucede. Sucede cuando se construye sobre la mentira. O sobre la fantasía, si queréis. Si la palabra mentira nos gusta, sobre la fantasía, ¿no? La normalidad, la naturalidad, el dejar que las cosas fluyan es la mejor manera. Y si el paciente quiere ver a los amigos, pues que los vea. Y por supuesto que seguramente querrá que sus hijos estén con él, pues que estén. ¿Cómo no vas a quererlo? Bueno, si se llevan bien, por supuesto. Por tanto, vuelve a ser importante que haya una verdad sobre la mesa y de esta manera facilitar que las personas que más importantes son para el enfermo realmente estén con él. Y entonces aprovechar no solo para estar rodeado de quien tú quieres, sino también para decidir dónde quieres estar. Y aprovechar este tiempo, como decíamos al final, como decíamos antes, pues también, pues bueno, para pasar ese balance de tu vida. Ese balance en el cual te reconcilias con tu propia vida. Te reconcilias con lo que tú has hecho, te enorgulleces también de lo que has hecho y de alguna manera vas preparando ese cierre de la vida. Y esto es fantástico para que las personas puedan llegar al final en paz. Pero para que eso suceda, tiene que haber unas condiciones informativas y de acompañamiento por parte de los suyos. Y yo creo que otro elemento y muy importante es que haya al lado unos profesionales preparados. No siempre tendrán que ser especialistas en paliativos, depende de cómo vaya el proceso. Pero profesionales que por lo menos estén acostumbrados no solo al manejo farmacológico de la situación, sino que no les queme acompañar en un proceso de final de vida. Que sean capaces de tener conversaciones complicadas y de acompañar a los pacientes y a los familiares en una toma de decisiones que a veces es muy complicada. Eso también lo cambia todo. Y eso para mí es un elemento fundamental. Y por cierto, no es ningún lujo, es un derecho, es algo a lo que debería poder acceder toda persona. Bueno, pues a mí me parece que estas son las condiciones principales para que el enfermo poco a poco vaya desprendiéndose de la vida. Este es el proceso de despedida de la vida. El proceso en el que vas soltando las ataduras, vas como soltando lastre, cada vez te vas quedando con menos cosas que te importan. Y lo último que te queda y que te importa, insisto, es el amor de los tuyos y el que tú les tienes. Porque al final es lo que la gente quiere. Lo demás acaba sobrando. Ese es el proceso de despedida. Y ese amor es el que te ayuda. Es ese irte desprendiendo, ir soltando lastre, este irte desenganchando de la vida. Es lo que te ayuda finalmente a irte en paz. Porque ya no estás agarrado a ella, ya no estás atado a ella. Esto se nota mucho, la sensación que tenemos de que los enfermos se dejan ir. O al mismo tiempo, los que no se quieren dejar ir, pues las dificultades que hay en el manejo sintomático. Es muy distinto el proceso. Y esto que explico no es un cuento de hadas, es decir, pasa, claro que puede pasar. Y está en nuestra mano construir que esto pase, tanto en nuestro caso como en el caso de personas a las que queremos, personas cercanas. Pero como he dicho antes, requiere de un trabajo. Y además, hay otra cuestión, y es que cuando tú te vas en paz, lo mejor de todo es el regalo de paz que les dejas a los que se quedan. Porque la diferencia es abismal. Cuando una familia hace este proceso en el cual desde la aceptación de lo que está pasando y desde ese lenguaje en el que se van manifestando, comunicando a su estilo, pero no se guardan nada,
Pues, ¿qué sucede? Pues que ese es el proceso de despedida. Ese es el arte de decir adiós. Porque cuando el paciente ya ha fallecido, ¿qué sucede? Pues que por un lado sí, hay la tristeza de la pérdida, pero por otro lado resulta que todas aquellas imágenes en las que han estado participando de los cuidados, vienen aquellas imágenes en las que has estado ahí, has hablado, has tenido aquella conversación, te has reído, te has abrazado, has llorado, todo eso, has pasado tiempo sencillamente sentado al lado del enfermo sin decir nada durante horas. Todas esas imágenes son un bálsamo fantástico para las personas que se quedan. Y ellas no se dan cuenta cuando está sucediendo, pero después piensan, estoy triste, pero no estoy tan mal como pensaba que iba a estar. Temía estar peor. ¿Por qué? Porque ya has hecho parte de tu duelo. Lo bonito de acompañar desde el conocimiento y desde la verdad es que ya estás haciendo el duelo, ya te estás despidiendo de tu padre, de tu madre, de tu hermano, a medida que vas acompañándole en las distintas pérdidas que va teniendo hasta que tiene la última. Y entonces la familia se siente en paz, se siente triste pero en paz. Y no tiene nada que ver con el sentimiento de una familia que ha vivido este proceso sin darse cuenta de lo que estaba pasando, sin tomar conciencia de que aquello se acababa, porque estaban metidos en la pelea o porque les estaban engañando o porque estaban agarrados a la negación de que no se iba a morir el papá. Y entonces cuando de repente pasa, la sorpresa. ¿Cómo puede ser? Y entonces es cuando afloran los sentimientos de culpa, los sentimientos y los duelos son mucho más complicados. Por tanto, esto de morirse en paz no es una frivolidad, es que es invertir no solo para que el propio enfermo se vaya bien, sino porque los demás van a quedar infinitamente mejor. Y esto es así. Por eso merece la pena dedicar algo de tiempo a pensar en esto, pero a pensarlo de verdad y a fondo. Hacer una reflexión profunda, no una reflexión intelectual. Esta reflexión hay que hacerla desde muy adentro. Ahora, por ejemplo, con la pandemia, que me imagino que ustedes están igual, bueno, ha sido un buen momento. ¿Por qué? Porque nos hemos sentido amenazados de verdad. O sea, no es pensar, bueno, ¿y si un día me diagnostican? No. ¿Qué pasa si mañana me levanto con fiebre? Y pasado voy a urgencias y me dicen que me separan de mi familia porque me tienen que aislar. Y 2 días después me meten en la UCI y no sé si voy a salir. Oye, pues, ¿qué pasa? Si sucede, pienso que mi vida ha valido la pena, estoy donde quería estar, he hecho lo que quería hacer o no. O no, ahora no, por favor, que no he hecho nada de lo que yo quería hacer. Bueno, ahora es un buen momento para hacer esta reflexión. Una reflexión de verdad, ¿no? Porque hacerla desde la teoría no sirve para nada. Entonces, entrar y analizar qué es lo realmente importante para ti. Desde la óptica de que somos mortales, es cuando somos capaces de identificar qué es lo que de verdad es importante para mí. Las personas que han sobrevivido a no sé cuántos días en la UCI después de esto, seguro que su vida no va a ser igual a partir de este momento. Porque habrán tenido tiempo de pensar qué es lo que realmente les importa. Y si quieren que la segunda parte de su vida sea igual que la primera o van a cambiar algo. Pero eso pasa porque lo pensemos de verdad. Y en la medida en que nos acercamos, al final, o lo vemos posible, pues esa reflexión es fundamental. Por tanto, podemos pensar, ¿yo qué querría para mí? ¿Y qué no querría? ¿Dónde querría estar? ¿Quién querría que me acompañara? ¿Qué sería lo que yo querría mantener y preservar hasta el final? ¿Qué sería lo más importante para mí? ¿Hasta dónde dejaría llegar a los médicos? Estas reflexiones es muy interesante tenerlas. Pero, insisto, tenerlas de verdad, tenerlas a fondo. Y una vez te lo has pensado bien, compártelo con las personas más cercanas a ti, que sepan lo que piensas. No te será fácil, porque cuando sacas el tema te dice, ¿por qué hablas de esto ahora? No hables de esto. Pues sí, hay que hablarlo. Al menos una vez, al menos una vez. Y si además de hablarlo lo escribes, pues todavía mejor. Porque escribir un documento no como trámite burocrático, sino porque me obliga a ordenar la reflexión y a hacerla bien. Entonces, eso es muy importante. Nunca es demasiado pronto
ni demasiado tarde. Ya os he dicho que no nos van a pedir cita. Por tanto, es mejor hacer esta reflexión cuando nuestra mente está en buenas condiciones. Porque si no, va a ser mucho más complicado. Es decir, yo no puedo ponerme a leer poemas con 2 altavoces de heavy metal, uno a cada lado, porque no me voy a poder concentrar. Entonces, cuando de repente me diagnostican y yo me siento amenazado y todo se empieza a mover y me llevan de aquí para allá con pruebas y veo que todo el mundo llora y tal, yo no puedo entonces ponerme a decir, pues ahora voy a hacer mi reflexión sobre mi muerte. No, ya llegas tarde, porque en ese momento tú no vas a tener la calma suficiente. Si el proceso es largo, puede que retomes el camino, pero si no, lo vas a tener difícil. Si ya tienes el trabajo hecho, pasado el primer impacto, vas a retomar aquel pensamiento. Y entonces es cuando te va a ser útil. ¿Por qué se hace un simulacro de incendios? Para que el día que haya un incendio la gente sepa por dónde ha de salir. Porque si no lo han ensayado antes, el día que haya fuego, nadie va a ir a mirar el mapa. Pues es lo mismo. Es decir, cuando sucede algo así, si tú has hecho tu reflexión previa, eso te es útil para empezar a pensar, bueno, ¿yo qué pensé sobre esto? ¿Qué era importante para mí? Pues vamos a ser consecuentes con esto, ¿no? Por tanto, no importa si nos faltan muchos años o nos faltan pocos, que no lo sabemos. Vale la pena, si no lo hemos pensado nunca a fondo, hacerlo por primera vez. E insisto en que ahora es un buen momento circunstancial porque nos ayuda a ponernos en situación. Y cuando ya le hemos perdido, esto nos permite perderle el miedo a hablar del tema. Lo perdemos poco a poco y al final ya no nos da tanto miedo. Y cuando nosotros perdemos el miedo a hablar del tema, no porque no tengamos miedo de morir, cuidado, no nos confundamos, sino porque no nos da miedo hablar de ello, entonces resulta que nos convertimos en foco de tranquilidad y de serenidad. Y allí donde se produce una situación de enfermedad, de diagnóstico o de muerte, nuestra presencia genera tranquilidad. Y cuando los demás se dejan llevar por ese pánico porque nunca han pensado que esto fuera a suceder, tú esa variable ya la habías contemplado. Con lo cual tu discurso, tus palabras, tu estar es muy distinto. Y ya no es solo que tú vivas de otra manera lo que está pasando, sino que tú vas a ayudar a los demás a vivir de otra manera lo que está pasando. Y eso tú no te das cuenta. Eso sucede de manera inconsciente. Lo percibes por lo que los demás te dicen de ti. Y a veces te parece que no has dicho nada y simplemente 2 palabritas han generado una tranquilidad porque la gente está muy desorientada. Por tanto, es un trabajo que no solo es útil para nosotros, sino que puede ser muy útil para los demás. Y para esto sirven libros como este, para poder hacer esa reflexión. Es decir, la reflexión hay que hacerla leyendo, hay que hacerla investigando, hay que hacerla compartiéndola con otras personas que también saben y luego hacer tus propias conclusiones, que son las válidas, las tuyas, no las que te han contado. Y bueno, con esto ya llevamos los 50 minutos, yo creo que ya es suficiente, porque quiero dejar tiempo para que puedan preguntar alguna cosa, o sea que esto es lo que quería contar. Simplemente voy a leer al final un fragmento de la introducción del libro, porque la verdad es que me hace gracia que siempre que presentan el libro, todos ponen el mismo fragmento. Y ustedes lo han vuelto a hacer en el cartel de la presentación, sin que yo les dijera nada. Y simplemente pues lo leo para concluir la exposición, ¿no? Dice, al final del camino, no todo es oscuridad ni dolor. Hay personas que brillan y producen destellos de luz que no solo iluminan su propio camino y el de quienes les acompañan, sino que pueden ayudar a iluminar el de otros que conozcan su historia. Pues nada, un placer y espero que tengan alguna pregunta. ¡Wow, doctor! La verdad que además de esta reflexión tan supremamente valiosa en nosotros mismos, una apertura inmensa en tanto que nos falta aprender y hacer. Edith, te dejo. Ay, doctor, pues muchísimas gracias, muy agradecida y pues es un tema muy bonito, a mí me apasiona en lo personal, me encanta y creo que nos falta mucho, muchísimo y sobre todo en la preparación
para los jóvenes médicos, los médicos que ya están, que de alguna manera pues lo pueden tomar, lo pueden hacer y prepararse desde el acompañamiento para poder ser más médico, más humano, más ser humano, más persona y pues llegar también al final cuando se nos llegue y estar conscientes de que puede ser en cualquier momento, podemos perder, pues tenemos que perder, pero perder, morir bien, como usted lo dijo claramente, porque yo creo que la mayor parte de las personas no lo estamos haciendo bien o no están muriendo bien, precisamente por no saber comunicar las malas noticias o comunicar una noticia de enfermedad, y yo creo que también es parte de la formación del personal de salud, saber comunicar las malas noticias, o también es un arte comunicar las malas noticias, y sobre todo de hacer conciencia y educarnos en el respeto al otro, al que tiene que saber la verdad, porque el protagonista es la persona que está al final de la vida y es el que tiene que decidir cómo quiere morir, en dónde quiere morir y con quién quiere morir también. Por eso es terreno sagrado entrar al alma de la otra persona, descalzo, sin zapatos, y estar muy a la altura de ese gran honor, de esa dignidad, de eso que se nos está dejando una gran enseñanza y una preparación para nuestra propia muerte. Y doctor, pues yo sí muy agradecida. Habemos varios países que nos juntamos, estamos México, Colombia, Perú, Puerto Rico, no sé qué otros países, pero somos varios países los que estamos unidos aquí con usted en esta plática, que espero que no sea la última, que sea la primera que estamos en la que estamos presentes varias comunidades latinoamericanas. España, también hay personas de España, El de su equipo de Salvador, trabajo. El del Salvador Salvador. también está presente. Entonces, es un gran honor compartir con todos los compañeros estas experiencias, esta sabiduría que usted nos está compartiendo, y sobre todo también poder transmitir las ganas de que también nos empapemos todos de ese conocimiento, que sepamos, que nos preparemos, que no somos, que somos mortales finalmente y nos tenemos que ir, al igual que las personas que nos quieren y que queremos, nuestros seres queridos, y que la muerte no avisa ni respeta. Claramente lo dijo usted con esta pandemia, la muerte no respeta ni clases sociales, ni educación, ni situaciones políticas de ninguna manera. Entonces, día a día tenemos que vivir preparados para ese momento, tanto el nuestro como el de nuestros seres queridos, porque pues un accidente simplemente, ya no digamos una enfermedad, un accidente y ya, salimos y no sabemos si regresamos o en nuestra misma casa. No sé, compañeros, si tienen preguntas para el doctor Juan Manuel, adelante. Perdón, Juan Carlos. ¿Quién iba a preguntar? A mí me gusta también, quiero comentar que en el grupo hay personas de mucha experiencia, sobre todo a nivel de tanatología, pero también personas nuevas que se ve que le ponen tanta pasión a este aprendizaje. Está Miguel Ángel desde Celaya, Guanajuato, en México, que la verdad que da gusto ver cómo chicos que empiezan en esta labor de ser mediadores, además a la hora de los servicios funerarios, que es una de las situaciones pues más complejas, amén, porque me doy cuenta, si no hubo un buen acompañamiento al final de la vida, si no tomamos conciencia de todo esto, que realmente es la realidad, nos vamos siempre al drama, más que en la parte de la conciencia de, ok, son los últimos días, semanas, meses, pero podemos vivirlos de una forma muy, muy amigable, muy en bienestar. Estos chicos se enfrentan al golpe pues, de que falleció, no hice nada de lo que debía y todos los, si hubiera de los que hablaba usted, doctor. Así que me alegra mucho ver algunos aquí de esta condición como Miguel. Bueno, preguntas. Aprovechen lo que no es de todos los días.
Rocío, abre tu micrófono, Rosy. Listo. Buenos días y muchas gracias por permitirme hacer esta pregunta, doctor. Yo soy psicóloga clínica y doula, precisamente me formé allá en Barcelona y dentro de mi formación también estudié o aprendí a acompañar a mujeres con pérdidas gestacionales, perinatales y neonatales. Pero en esta ocasión me gustaría hacerle una pregunta muy personal. Me pongo un poco... mi papá siempre, mis papás viven, pero siempre mi papá ha dicho que cada que se enferma, nosotras insistimos en llevarlo al doctor, llevarlo a revisión o a checar. Y él es un hombre que no le gusta ir al médico, no le gusta tomar medicamentos. Él es un hombre que prefiere la medicina alternativa, las plantitas y todo esto. Y él siempre nos recalca algo, que dice, el día en que yo no pueda hablar, ahí sí hagan de mí lo que sea. Entonces, ahorita que usted habla y dice de que el enfermo puede decidir o debe decidir en dónde morir y cómo morir, es algo que yo siempre he traído en mí, ¿verdad? Porque digo, el día que llegue a pasar y que mi papá no pueda hablar, ¿cómo le vamos a hacer para saber cómo le gustaría a él, ¿verdad? Haber terminado esos últimos días o pasar esos últimos días. Me queda claro que, como dice usted, acompañado de su familia, ¿verdad? Eso sería lo ideal y conociendo a mi papá, pues lo sé que eso sería, pero si me pudiera usted compartir algo, lo agradecería de todo corazón. Gracias por la pregunta, que no es nada fácil, ¿eh? A ver, cuando pensamos en qué hemos de hacer por otra persona, el primer paso siempre es ponernos en la piel de la otra persona. ¿Y qué querría tu papá, no? ¿Qué es lo que querría él? A veces, lo que el otro querría no es lo que nosotros querríamos para él. Y eso nos cuesta. Pero dar ese paso de respetar qué es lo que el otro quiere es un paso de amor también. Si tenéis dudas sobre en realidad qué es lo que... Si no lo he entendido mal, ¿no? Si ya no puede hablar, ¿cómo nos va a poder decir qué es lo que quiere? A lo mejor hay que hablarlo antes. Cuando hablamos de pensar nosotros, también hablamos de poder compartir. Si tu padre en algún momento ha mencionado eso, si un día pasa tal cosa, te ha dado permiso para que hables de ello. Con lo cual, es decir, bueno, y si esto pasa, tú, papá, ¿qué es lo que querrás? ¿Dónde quieres estar? ¿Qué quieres que hagamos? Y la respuesta te la va a dar él. Si no, si él no te la ha dado, tú tendrás que intentar, tú que lo conoces, ponerte en su lugar y pensar qué querría él. Pero eso es más difícil. Si ya te lo contesta, es mucho más sencillo. Yo creo que tienes la oportunidad de poderlo hablar directamente. Y lo de que le den miedo a los médicos y no vaya y tal y cual, pues bueno, claro, eso es una decisión personal. Tampoco se puede forzar, ¿no? Ya digo que a veces respetar lo que el otro quiere no nos resulta fácil, pero esto es muy, muy típico, ¿no? O sea, lo que queremos, no lo digo por ti, lo digo en general, lo que queremos para nuestros padres, luego no lo queremos para nosotros. Y bueno, hay que ser respetuoso. Si yo quiero que me respeten a mí, yo también tengo que respetar lo que ellos deciden para sí. No sé si te ha ayudado en algo, pero espero que sí. Sí, muchas gracias, doctor. Le agradezco. ¿Qué más? Doctor, buenas. Hola. ¿Alguna recomendación, un libro para hablar de esto con los niños? ¿Con los niños? Uy. Sí. Eso me lo tendría que pensar, porque sí que conozco algún libro, pero de memoria no. Y de hecho tengo yo alguno por aquí por casa, pero... Si le puedo dar el dato a Janet o a Edith, está bien. Que lo envíen, ¿le parece? Claro que sí, bien. Porque es muy importante saber cómo hablarles. Bueno, usted lo debe saber, pero saber cómo hablarles. Y en realidad no es nada complicado. Es mucho más fácil hablarles a los niños que a los adultos.
Lo que hay que saber es que, claro, no es igual hablarle a un niño de 6 años que a uno de 12. Pero hay unas pautas que son bastante útiles. Ya se lo mandaré, porque tengo algún título por aquí, pero ahora de memoria no me lo sé. Perfecto. Muchas gracias. Nada, Hasta José Luis. pronto. Si me permiten, está el libro, nada más que no recuerdo el título, de la autora Cristina Romero Miralles, la autora del libro rojo de las niñas y el libro dorado de los niños. Acaba de sacar hace poquito un libro especialmente para hablar sobre la muerte hacia los niños. Sí, Pues mira, más que no recuerdo el título. qué bien, Rocío. Ok, muchas gracias, Rocío. ¿Alguien más? Yo, A ver, José. buenos días, doctor, desde El Salvador. Es un placer y un honor estar presente. Sí, con muchas de las cosas que usted relató de su libro, solo se me hizo memoria mi papá. Él ya va a cumplir 9 años de fallecido. Y en el relato que usted hacía, perfectamente iba recordando ciertas situaciones, como por ejemplo, yo creo que ella es de los latinos que a los hombres no les gusta ir al médico, porque él era bastante similar y siempre que lo llevaban o lo llevábamos, él al salir sí que le dijo al médico que todo está bien, que no hay ningún problema. Hasta que alguien entró con él, pues, y nos enteramos de que el diagnóstico de él fue cáncer en el estómago. Y lo otro que me llama la reflexión es lo que mencionó sobre el partido de fútbol. Yo, de hecho, soy aficionado al Barcelona, por cierto, de España, y el quedarse hasta el último minuto. Y yo lo comparo precisamente con la muerte de mi papá. Yo fui de los únicos hijos que estuvo presente al momento que él falleció, y en esos últimos minutos, pues precisamente me di cuenta que él sí se logró darle, tal vez no al 100%, lo que él deseaba, pero sí se vio que pudo tener esa buena muerte. Él, en su último aliento, pues incluso se le dibujó una leve sonrisa, lo cual a mí con el tiempo, y ahora yo tengo un año, más o menos un año y fracción de estar en este campo, y perfectamente, como usted lo dijo, es difícil, complicado, pero una vez entra uno y se va empapando, pues por amor a lo que uno hace, ya no se quiere retirar. Y tengo y aquí mi maestra, públicamente lo digo, es Janet, ella es mi mentora. ¿Y a qué me refiero con esto? Que ahora entiendo y me da la serenidad que murió en paz. Y el miedo que ahora que tengo a mi mamá, poco a poco se ha ido disipando. A medida yo voy conociendo el tema, se me va a hacer mucho más sencillo. No fácil, obviamente, porque aquí en El Salvador tenemos un dicho que no es lo mismo verla venir que tenerla enfrente, ¿sí? Y para decirle a la persona cómo poder hacer es fácil, pero para aplicarlo en uno mismo es lo complicado. Entonces eso, gracias. Muchas gracias por la intervención. Muchas gracias. Vale. Doc, en lo que pues he estado, digamos que aprovechando de más, decimos en Colombia, más juiciosos de aprender de todo eso y aprender de usted. En algún momento leí algo sobre qué le llevó a hacerse paliativista, Doc. ¿Nos quiere contar? ¿Por qué será que esta pregunta sale siempre? Pero siempre. Llama la atención, sí. Sí, sí. Pues es algo personal. Es algo personal. Sí. Yo, como he explicado, pues mi trayectoria de médico de familia y tanto con los procesos de muerte, pues era, bueno, pues, escaso, porque cuando algún paciente se ponía en esta situación, pues en general lo derivaba y no era yo el que llevaba el proceso. Hasta que enfermó mi padre. Entonces mi padre murió
con 66 años de un tumor cerebral en pocos meses, y cuando esto sucedió, yo de cuidados paliativos no sabía nada. Nada de nada. Y fue entonces cuando me di cuenta de cómo vive una familia una situación así. Que no te la esperas, porque evidentemente no te la esperas, y bueno, y en fin, sería volver a hablar otra vez de lo mismo, ¿no? Y el tomar conciencia de mi ignorancia, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista emocional, y el tomar conciencia también de lo necesario que era para las familias tener un apoyo en esos momentos, pues me llevó a empezarme a formar. Y al cabo de 3 años ya estaba montando mi propio proyecto. Ese es el motivo. Qué bonita historia. Digo en el sentido de que sí, efectivamente, cuando nos fallece un ser querido, nos quedamos, sobre todo nosotros como profesionales, en ese sentido de qué hubiese podido hacer y qué no hice. De pronto, más allá de la vivencia como tal, es el hecho de que como medianamente conocedores en algo de lo que significa el proceso duelo y demás, ¿cómo no haber podido hacer las cosas de una forma un poco más asertiva? Sí. Vale, doc Beatriz, te dejo el micrófono. Cuéntanos. Janet, buenos días aquí. Un honor y un placer escuchar las pláticas. Yo me fui empapando poquito a poquito con los videos que hay en YouTube. De verdad, doctor, hay una empatía a su forma de pensar y de ser en todo esto. Mi pregunta, y ahorita más con lo que acaba de decir de su proceso de cómo empezó paliativos. Me empaticé más porque la muerte de mi madre fue también por un tumor cerebral. Mi pregunta es, ahora que ya estaba antes de la muerte de mi madre en la tanatología, pero hay mucha insistencia de que al enfermo se le debe decir la verdad. Pero yo he visto en este caminar que hay enfermos que van sacándole un poquito la vuelta o te plantan de cierta forma que ellos ya saben que están en ese proceso, que van para allá, pero han pasado, en el caso de mi madre, que pasó tantos dolores, pérdidas muy difíciles de sus hijos, con medio año, un año de diferencia entre cada uno. Ella nos manifestaba que no quería saber su verdad, pero la sabía porque entró a una cirugía de cerebro. Le dijeron que tenía que estarse operando cada 3 meses para mantenerse en vida. Y todos los hermanos dijimos, no, pues hicimos una sesión, no lo decimos, no la rifamos todos. Duré 6 meses con ella día y noche, me fui de mi casa con mi familia para estar con ella. Y ahorita me queda esa situación de si respetaron, ¿no? Ese silencio que la persona, sabemos por sus actuares que sabe que es su final, pero no quiere que verbalmente, en alta voz, se lo digas. O sea, por muchas situaciones que estás viendo en esa persona y he visto en otras 2 personas, como que no quiere bajar la guardia para que su familia siga fuerte, o hay muchas otras situaciones que ahorita no me quiero alargar, pero qué tan válido, creo que lo entendí ahorita en lo que usted expuso, pero qué tan válido es respetar ese silencio, ese continuar con decir, respeto lo que tú quieres, porque lo estoy viendo, que tú quieres no saberlo, que no quieres, lo sabes, pero no quieres que verbalmente lo digamos en alta voz. Gracias. No, gracias. Completamente de acuerdo. O sea, cuando yo digo que la información ha de ser verdadera, la información se tiene que acomodar a lo que el enfermo quiere saber y a lo que el enfermo, como tú muy bien dices, quiere oír. Hay enfermos que no quieren saberlo. Y si no quieren saberlo, tú no se lo tienes que decir.
Y hay enfermos que lo saben y no quieren que se lo verbalices, como estás explicando. Y no has de hacerlo. Es decir, lo que no puede pasar es que tú decidas que no se lo vas a decir. Exacto. Eso es lo que es una inmoralidad. Pero, ¿hasta dónde informas? Bueno, es que, a ver, esto es otro arte. Esto sería una conferencia entera o un curso entero, pero esto es otro arte. El arte de comunicarte con un enfermo, bueno, es que además hoy está muy abierto y mañana me viene muy cerrado. Es ir acomodándote a qué está dispuesto hoy y hasta dónde quiere llegar hoy. Y respetar su ritmo. Entonces, evidentemente, si un paciente ya lo sabe pero no quiere que le hablen, pues no se le habla. Y eso está bien. Lo Gracias. único que no está bien es ocultar y mentir a quien no ha dicho que quiere que le mientan. Exacto. Gracias, muy amable. Nada. Interesante. Yasmín, abre tu micrófono, por favor, y cuéntanos. Buenos días. Bueno, yo les quiero comentar más o menos brevemente. Comencé a estudiar la tanatología hace poco más de 10 años. Tengo más de 20 años trabajando como voluntaria en un hospital. Tanatología, aunque podía yo ayudar a veces materialmente a las personas, no podía yo hacerlo emocionalmente. A través de estos años me tocó vivir en los hospitales muchas situaciones de personas que estaban moribundas o personas que habían sido amputadas o personas que estaban sufriendo mucho. Y creo que como comentario es muy importante hablar sobre el tema de cómo nos estamos preparando nosotros y cómo nuestras emociones para que cuando tenemos a un paciente enganchemos y en lugar de ayudarnos. Ese es un punto y creo que podría ser un poco de consulta con el doctor. Es de qué forma, porque escuché que tiene preparación sobre el tema espiritual que poco tratamos a veces. Cuando yo estudié tanatología, estudié las religiones del mundo y que debemos de respetar las religiones de cada uno, pero a veces no sabemos cómo abordar este tema con las personas que están en etapa terminal. Entonces creo que eso también les llega a brindar cierta paz, porque finalmente somos seres humanos con cuerpo, alma. Tenemos que estar en este equilibrio siempre y mucho más cuando estamos a las puertas de la muerte. Entonces me gustaría que comentara el doctor sobre de qué forma o hasta qué punto podríamos abordar ese tema, ya sea con el moribundo o con los familiares, más bien con el moribundo. Muy bien. Bueno, esto ya es ir subiendo la complejidad. Es decir, si los equipos de cuidados paliativos son interdisciplinares, entre otras cosas, es porque deberían estar preparados para poder abordar esto. Pero esto ya es de división de honor. Esto es mucho más complicado. Yo creo que depende mucho primero va a depender de la madurez espiritual del enfermo, y eso no depende de nosotros. Y va a depender de la capacidad del profesional o de los profesionales para generar la atmósfera de confianza como para que el paciente pueda hablar de este tema, que no es un tema del que se suele hablar. La parte espiritual en la atención al final de la vida debería ser fundamental, pero de hecho no lo es. No lo es porque se habla poco, por lo menos aquí. Bueno, yo creo que en todos los países, y es algo como dice usted, algo muy complejo y algo sobre lo que todavía tenemos mucho que aprender, de qué forma abordamos, porque yo he intervenido en varias situaciones de personas moribundas en las que de cierta manera ha habido la ocasión de poder acompañarlos y probablemente con algunas personas sí he tenido la oportunidad de preguntarles sobre qué esperan en el más allá porque es un miedo que tenemos siempre.
Es un miedo latente que aún, aunque sepamos que finalmente estamos vivos, pues vamos a morir, pero ¿a dónde vamos? Entonces, a veces ese es un temor muy grande al momento de dar el paso y que genera mucho sufrimiento al momento de morir. Sí, lo que pasa es que, ya digo, aparte de generar la atmósfera de confianza, el enfermo también escoge con quién habla de esto. Y es probable que el médico no sea la persona que escoja. Lo digo por mi caso, ¿no? Y a veces, suponiendo que el tema surja, pues igual se abre, pues a lo mejor se abre al voluntario, por decir de alguna manera. Y lo que habla con el voluntario que viene cada semana a hacer una visita, no lo habla con el médico, la enfermera o el psicólogo o quien sea. El enfermo decide con quién habla de qué. Pero en general, y hablo de lo que pasa en nuestro país, de esto a los enfermos les cuesta mucho hablar, mucho, porque no tienen costumbre. Y a los familiares también les cuesta mucho que el enfermo hable. Entonces, la cosa se complica más. Pero bueno, hay que estar preparado para poder acogerlo, eso desde luego. Qué situación, ¿no? Lili Martínez. Ok. Buenas. Hola, Lili. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí. Ok. Primero que nada, felicitar al doctor. Yo ya me quedan poquitas hojas de su libro. He estado hasta desvelándome para terminarlo. Está hermoso, la verdad. Soy tanatóloga y hace 2 años y medio empezó el doctorado, 3 años. Mi mamá muere hace 2 años. Nos tocó enfrentarnos a un cáncer de ovario, en donde por gracia de Dios tuvimos la intervención de médicos paliativistas para medicina del dolor, porque ya no había mucho tratamiento, entonces se le dio tratamiento paliativo. Y la verdad que estar leyendo y releyendo cada página me recordó muchos de los momentos que vivimos con mi mamá y cómo es esa dignidad que se le da a la persona que está al final de su vida cuando se logra conjuntar a un equipo interdisciplinario y cómo se va valorando cada una de sus etapas, de sus creencias, de todo lo que el enfermo mismo. Es muy, muy diferente morir así que morir cuando se da esta antes llamada conspiración del silencio. Y su libro, la verdad, me fascinó. Muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias, Lili. Bueno, qué importante es el concepto de la dignidad. Y buena parte de la dignidad depende de la mirada de los que te rodean en la fase final de tu vida. La dignidad está en buena parte en la vida que tú has llevado y la dignidad también está en la mirada de los que te acompañan. Y un buen acompañamiento de tu familia o de los profesionales ayuda mucho a dignificar ese final. Bueno, y gracias por los elogios al libro, ¿eh? ¿Qué más? Janet, yo quisiera tomar la palabra. Buenos días, doctor. Estoy Consuelo. Estoy formándome como tanatóloga con la doctora Dora Edith y el doctor Carballo. Además, yo soy supervisora de educación primaria y tengo mucha convivencia con niños, alrededor de 2,000 niños tengo bajo mi responsabilidad. Aproximadamente 100 maestros y muchísimos padres de familia. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo hacerle para modificar, para ir transformando esta cultura donde se ve a la muerte como algo que se debe ocultar? ¿Qué hacer para que en la escuela se aborden ya estos temas de una manera natural, sin fantasías, sin mentira? Y a mí me gustaría ir abordando estos temas con los maestros, con los padres de familia y por supuesto con los niños. He tenido algunos acercamientos. Desafortunadamente se dan muchos duelos con los niños, muchísimos, como no tenemos idea. Y hemos tenido la oportunidad de
pues de acompañar a algunos niños que con esta inseguridad que se da en nuestro país, pues pierden a su madre, pierden a su padre, a veces a los dos, viven con su abuelita. Son niños que están sufriendo muchísimo, otros que pierden la vista. Son muchos duelos los que sufren y que en ocasiones la escuela ni la familia tienen herramientas para apoyarlos, para acompañarlos. Sí. Bueno, esa es una pregunta muy difícil, ¿eh? Porque ¿cómo cambiar esto? Claro. A ver, yo puedo hablar de lo que veo en nuestro país, ¿no? Y para que se hable en las escuelas a los niños de estos temas, primero debería estar previsto en el programa formativo, no ser una iniciativa espontánea del profesor. Porque si el maestro tiene una iniciativa espontánea de este tipo, se puede encontrar con que al día siguiente tenga 3 o 4 padres que le esperan a la salida y ¿usted por qué le ha hablado de esto a mi hijo o a mi hija? Es decir, pensar que en la escuela se pueda hablar de esto no significa que luego en los domicilios, en las casas, las familias lo vayan a aceptar. Pero por algún sitio hay que empezar. Hay que ver si los maestros están en condiciones o no de hablar de esto, porque los maestros también forman parte de la misma sociedad que niega la muerte y que tiene miedo de la muerte. O si ha de venir alguien de fuera a hacerlo. Pero lo interesante sería introducir esto y de alguna manera explicarles a los padres para que pierdan el miedo a que a sus hijos se les hable de esto, pero que lo sepan antes. Porque hay mucho miedo y el miedo te lleva a proteger más, ¿no? Pero es complicado. Ahora, no sé por dónde se tendría que empezar, pero yo creo que introducirlo en el programa formativo y no dejarlo a que un maestro un día, porque le da por ahí, pues les hable a los niños de esto, porque digo que esto genera en las familias más bien sorpresa y alguna que otra resistencia. Sí. No puedo contestar más, no tengo la varita más. Gracias, doctor. Excelente disertación, me encantó. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias. Bueno, ya por efectos del tiempo vamos a concluir. La verdad es que me siento en un privilegio y recibiendo este regalazo de su parte, Doc. Gracias a Edith también, que hizo toda la colección y todo lo que corresponde. Y pues seguiremos. La verdad, Doc, que pienso que como tanatólogos es una gran responsabilidad. Todo, absolutamente todo se enmarca, lo que cada quien comenta, lo que cada quien pregunta. Ese tema de las escuelas, desde donde es tan complejo, incluso que se abra la puerta, el hacer ver efectivamente que primero tenemos que hacerlo con los papitos es un tema muy complejo. Muchas veces nomás en visitas sin ninguna trascendencia donde nos invitan, a mí me pasa en El Salvador porque pues soy la extranjera, entonces la gente es bien bonita y ven, y entonces ese ven tiene implícito aún y en algún momento vamos a hablar de qué es lo que se hace, pero ese miedo latente de las personas que llegan a decir, no, cambiemos de tema, por favor, mira, yo te quería brindarte pupusas hechas en casa, que es una de sus tradiciones hermosísimas, pero mejor cambiemos de tema. Entonces, siempre me quedo pensando, caray, si me invitan con ese amor en que lo hacen es porque quieren saber algo. Y me quedo sin saber qué querían saber. Sí, es un tema muy, muy, muy complejo. La muerte por tradición, pues, nos ha traído tantos mitos y tantas situaciones donde, pues, realmente a la hora de la verdad hay que hacernos amigos, no solamente del hecho de morir, sino de todo lo que conlleva. Y algo que yo misma digo muchas veces, quien bien vive, bien muere. Que lo aprendí de una española a propósito. Quien bien vive, bien muere, ¿cierto? Sí. Entonces, Edith, te dejo, vamos a cerrar. Cualquier situación particular que quieran preguntar, la canalizamos a través de Edith y conmigo, si es preciso. Y pues, que no sea la primera vez. Gracias, Janet. Gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias, Janet. Doctor, ha sido un placer, ha sido un honor y contestando a muchas de las preguntas
Yo alguna vez he escrito un programa precisamente para la educación, para que se incluyera el tema de la muerte, la educación en el duelo en las escuelas, precisamente por las experiencias personales que hemos tenido, pero solamente quedó en proyecto porque no se han autorizado, no se autorizó, pero yo creo que es mucho picar piedra en ese aspecto, desde con nosotros los grandes, para poder no quitarles esa naturalidad a los niños, dejarlos que vean la muerte y sus vivencias de manera natural como son, porque finalmente somos sus guías y somos de los que ellos van aprendiendo. Entonces mucho está en nosotros como padres, como maestros, como formadores también de la educación, poder transmitir esos conocimientos de una manera adecuada, sin tabúes, hablar ya más abiertamente todos estos temas que de alguna manera, pues en ciertos momentos sí nos bloquean, pero que tienen que ser de manera natural. Y empezar también con la formación de los médicos jóvenes, porque también pues es un arte tratar con las enfermedades, con la comunicación de malas noticias, el hecho de saber acompañar, de darle simplemente el tiempo que merece a las personas, a los pacientes que se ven en consulta día a día, porque muchas veces lo que menos necesitan es un medicamento, simplemente con sentirse escuchadas no necesitan medicamentos. Y es mucho de la educación que nos falta todavía. Y que bueno, pues estamos obligados de alguna manera, los que tenemos los conocimientos, transmitirlos de una manera adecuada para que ellos puedan también transmitirlos a su vez. Y yo lo digo por mis hijos en formación, alguna vez me decían, mamá, es que cuando eran estudiantes tengo mi paciente de no sé qué, tiene un diagnóstico de cáncer, quiero que me acompañes a darle la mala noticia. No, mijo, a ver, véngase. Vamos a prepararnos en comunicación, en el arte de comunicar malas noticias. Ya ahí estaba yo también diciéndoles, mira, es que tienes que hacer eso, transmitiéndoles lo que de alguna manera yo sabía. Y doctor, pues muy agradecidas, muy agradecidos todos. Como bien le hemos dicho, le reitero nuevamente, esperemos que no sea la última vez. Y a mí en lo personal me encantaría, por ahí están surgiendo algunos proyectos de impartir certificaciones y me encantaría que de alguna manera pudiéramos contar con su apoyo en este tema. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que habéis ido escribiendo comentarios. Yo no lo contesto porque no tengo habilidad con esto, pero muy agradecido a todos, de verdad. Muy bien. Bueno, pues entonces damos por concluida esta bellísima sesión. Inmensamente agradecidos. Que si se puede tener contacto con el doc. Doc, ¿cuál es su correo electrónico? Yo lo escribo aquí. Sí, mi correo electrónico sí, es jctrayero, de Juan Carlos, jctrayero @finaldevida.com. Ok. Por esta página Final de Vida se puede bajar el libro de Después de la muerte de María. Sí, sí. Se vale ver. Yo lo intenté, Doc, y no me entró el enlace, pero tal vez porque estaba un poco débil mi internet y lo estaba haciendo desde el teléfono. Trataré ahora. Pero es importante que visitemos la página del doctor, que es finaldevida.com, para que también aprovechemos y nos mantengamos aquí en comunicación. Muchísimas gracias. Abrazo cordial absolutamente a todos. Nos vemos la otra semana con, va a haber también, estamos de sorpresa en sorpresa. La otra por favor, pendientes de las redes y seguimos aprendiendo, seguimos haciendo muy buen uso de toda esta generosidad de los grandes maestros. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós a todos. Gracias, Doc. Bueno. Saliendo. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Qué bonito. Gracias. Este es un ritual. Cuando van saliendo, sí, es bien bonito. Y gracias, Janet, qué bonita. Te sigo viendo, Consuelito. Muchas gracias.
Gracias. Me encanta todo esto, Gracias, qué bonito, gracias. nos ha fortalecido mucho. Sí, gracias a ustedes que nos han seguido. Gracias. Bueno, pues a ustedes. Vale, pues bueno. Entonces nos veremos. Muchísimas gracias, Doc. Estamos en Muy contacto. bien, Vale, pues. perfecto. Ok, vale. Abrazo, Besito. Adiós. Ah.